El 23 de noviembre de 1991, el mundo entero pareció detenerse por un instante cuando el portavoz de Freddie Mercury confirmó que el icónico cantante había contraído el virus del VIH y aprovechó el anuncio para instar a la sociedad a unirse en la lucha contra esta devastadora enfermedad. Aunque en sus últimas apariciones su aspecto había generado preocupación entre sus seguidores, nadie anticipaba una revelación de tal magnitud. Lamentablemente, no hubo margen para asimilar la noticia, pues apenas 24 horas más tarde, el legendario artista falleció a los 45 años en su residencia de Kensington. Desde entonces, su hogar se ha convertido en un punto de peregrinación donde admiradores de todas partes del mundo dejan mensajes y homenajes en su memoria. Ese día no solo partió un hombre, sino que nació un mito. Han transcurrido más de 3 décadas desde que la industria musical perdió a un ícono que alcanzó la cúspide de la fama y al mismo tiempo enfrentó un costado oscuro que rara vez se menciona. Su vida fue una montaña rusa de excesos, secretos y desafíos que su película biográfica, Bohemian Rhapsody, optó por suavizar. Entre la adicción, una vida amorosa intensa y el VIH, hoy exploraremos los aspectos menos conocidos del vocalista de Queen, la banda que marcó la historia de la música en el siglo pasado. A lo largo de su trayectoria, Mercury tuvo que lidiar con una sociedad que veía con recelo la diversidad sexual. Sin embargo, este aspecto apenas se menciona en su biopic. En la cinta, la discriminación aparece de manera sutil, diluyendo la cruda realidad que el cantante vivió. ¿Cuántos de los fanáticos que abarrotaban los estadios coreando "We Are the Champions" eran conscientes de que aquel carismático frontman no solo era un coloso del rock, sino también un símbolo de la comunidad LGBT? En la década de los 80, el conservadurismo predominaba en muchas partes del mundo, y Estados Unidos no fue la excepción, promulgando leyes que censuraban cualquier referencia positiva a la homosexualidad. En respuesta a este clima hostil, Mercury decidió transformar su imagen. Abandonó el estilo glam rock de melena larga y vestuarios brillantes y adoptó un look más rudo y desafiante. Cabello corto, chaqueta de cuero y un imponente bigote, característico de la subcultura gay de la época. Su nueva apariencia sorprendió a muchos y provocó rechazo entre ciertos seguidores. En sus conciertos en Estados Unidos, incluso le lanzaron hojas de afeitar al escenario como un gesto de desaprobación. Pero lejos de intimidarse, Freddie llevó su autenticidad con orgullo y se convirtió en un referente de libertad e identidad. Un claro ejemplo de su desafío ante los prejuicios fue el icónico videoclip de "I Want to Break Free", un himno que resonó con la comunidad LGBT. En el video, Mercury y sus compañeros de banda se disfrazaron de amas de casa en una sátira de la telenovela británica Coronation Street. La irreverente puesta en escena escandalizó a algunos sectores y MTV censuró el clip en Estados Unidos, negándose a transmitirlo hasta 1991. Pero la orientación sexual de Freddie no fue el único aspecto que generó controversia. Su vida estuvo marcada por el desenfreno, las fiestas interminables y un hedonismo sin límites. Entre sus incontables noches de diversión, hubo una en particular que quedó inmortalizada en la historia, la que compartió con la mismísima princesa Diana. Diana Spencer y Mercury compartían una amistad basada en la complicidad. Ambos eran rebeldes que anhelaban vivir sin restricciones ni etiquetas. Freddie se convirtió en su confidente y cómplice, y juntos protagonizaron una de las anécdotas más fascinantes de la realeza británica. Todo ocurrió una noche en la que la princesa se encontraba con el cantante y algunos amigos. Mientras conversaban, surgió el tema de sus planes nocturnos. Cuando Mercury mencionó que se dirigían a un famoso bar gay, el rostro de Diana se iluminó con picardía y expresó su deseo de acompañarlos. Sin embargo, sus acompañantes intentaron disuadirla, advirtiéndole que ese tipo de lugares podían ser impredecibles. Pero ella insistió:
Dejen que la dama se divierta, dijo Freddie con su inconfundible humor. Para evitar ser reconocida, la transformaron por completo. Le colocaron una chaqueta militar de camuflaje, recogieron su melena, le añadieron una gorra y unas gafas de aviador oscuras. Así disfrazada, la princesa pasó desapercibida entre la multitud de cuero y lentejuelas. Una vez en la barra, pidió un vino blanco y una cerveza, y disfrutó de la velada junto a su amigo sin que nadie la identificara. Fue un triunfo absoluto. Esa noche quedó envuelta en el misterio, y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza si la princesa volvió a repetir una escapada similar. Sin embargo, este episodio reflejó la genuina complicidad entre Mercury y Diana. Dos almas que, aunque pertenecían a mundos distintos, compartían el deseo de libertad. Freddie Mercury fue mucho más que una estrella de rock. Su voz poderosa, su carisma y su valentía para desafiar los convencionalismos lo convirtieron en un ícono eterno. Su legado sigue vivo, no solo a través de su música, sino también en la lucha por la autenticidad y la igualdad. Aunque Freddie mantenía una relación cercana con la princesa, no se podría decir lo mismo respecto a su vínculo con el rey del pop. En 1983, Mercury y Michael Jackson, quien recién salía del éxito de Thriller, tenían planes de grabar un disco a dúo. La idea parecía perfecta. La posible colaboración entre Queen y el ascendente rey del pop era algo que muchos esperaban con ansias. De hecho, ya se habían compuesto 3 canciones, pero las sesiones de grabación fracasaron, principalmente porque Jackson, siempre excéntrico y peculiar, llevó lo que él llamaba su mascota al estudio. Mercury se mostró completamente sorprendido y se negó rotundamente a continuar si el animal no se retiraba del lugar. Desafortunadamente, nunca sabremos cómo hubiese sido esa colaboración entre estos dos gigantes de la música. No obstante, Michael Jackson no fue el único con quejas. Al parecer, el rey del pop también tenía sus reservas, ya que no le agradaba el supuesto hábito de Freddie con la cocaína. La situación llegó a tal punto que tuvieron un altercado después de que Freddie consumiera la droga en la sala de estar de Michael. Para Freddie, las drogas se convirtieron en una constante. Elton John, quien habló abiertamente sobre su propia adicción, comentó en una ocasión que Freddie podría organizar una fiesta y mantenerse despierto toda la noche, permaneciendo en un solo lugar hasta la mañana siguiente, completamente volando alto por el efecto de las sustancias. Aquellos cercanos a él sabían que Freddie no tenía reparos en mostrar esta imagen de hombre fiestero y problemático. Incluso, él mismo llegó a decir: "No voy a ser una Eva Perón", dejando claro que no quería ser recordado por lo que pensaran los demás, sino por su música y su único deseo de disfrutar la vida. Freddie Mercury no solo disfrutaba de los bares gays, sino también de organizar sus propias fiestas, las cuales nunca eran olvidadas. En estos eventos ocurrían gigantescos excesos, donde se ofrecía cocaína gratuitamente a todos los asistentes, y se decía que Freddie poseía un apetito sexual imposible de saciar. Una de estas fiestas pasó a la historia como una de las más emblemáticas del rock and roll, bautizada como Sábado a la Noche en Sodoma. Este evento tuvo lugar en 1978 en Nueva Orleans, para celebrar el lanzamiento del álbum Jazz. La noche comenzó con un electrizante concierto de Queen en el Auditorio Cívico de la ciudad, el tercer show de su gira norteamericana. Luego, todos se dirigieron al Hotel Fairmont, donde alrededor de 400 invitados exclusivos participaron en la que se considera la fiesta más grande del rock and roll. Músicos de la talla de Paul McCartney y David Bowie calificaron estas fiestas de Freddie Mercury como auténticas películas de Fellini rodadas entre nubes de cocaína. Cada 5 de septiembre se llevaban a cabo las famosas fiestas de cumpleaños de Mercury, que a veces duraban hasta varios días seguidos de pura locura. La más célebre de todas fue la celebración de sus 30 años, en 1985, que fue el origen de muchas de las historias sobre sus extravagancias y excesos. La fiesta, organizada por su pareja Jim Hutton, fue de temática blanco y negro,
pero Freddie agregó un toque travesti, y la invitación llevaba un título sugerente: A Black and White Drag Ball. El lugar elegido fue el famoso Club Gay Henderson, en Múnich, Alemania, decorado exclusivamente con rosas blancas y negras. Peter Freestone, asistente personal de Freddie, quien se disfrazó de gitano para la ocasión, reveló que durante la fiesta observó escenas de sexo en todos los rincones, frente a la mirada de los demás invitados. Aunque esto podría parecer un escándalo, en ese entonces no era nada fuera de lo común. La mayoría de los asistentes, miembros de la comunidad LGBT de distintos lugares de Alemania, usaban muy poca ropa y la iban quitando conforme avanzaba la noche. La fiesta no fue precisamente de excesos deliberados, sino más bien una noche lúdica, elegante y llena de disfraces, luchas en el barro, acrobacias y vestidos. Cuando llegó el momento de cantar el Feliz Cumpleaños, la tarta de cumpleaños fue igualmente un espectáculo. Apareció una enorme tarta de cola, tan grande que alcanzó para todos los 400 invitados. La única bebida que se sirvió durante toda la fiesta fue champán, el mejor de todos, pero no venía solo. Se mezclaba con todo tipo de drogas. Aunque todos sabían que la bebida estaba adulterada, el anfitrión se había excedido, ya que el músico consumía cocaína de manera habitual, lo que resultó en una mezcla peligrosa. Su pareja fue testigo del estado devastado que quedó por esta experiencia, que podría haber terminado de la peor forma posible. Freddie estaba tan drogado y descontrolado que sufrió algo similar a un ataque de ansiedad, lo que lo llevó a pelear con alguien cuya identidad nunca se supo en una habitación del club. Cuando se recuperó, gracias al apoyo de Jim, el cantante continuó como si nada y grabó algunas escenas para su documental, el cual fue prohibido en los Estados Unidos por su contenido obsceno. Aunque todos sabían de su consumo de cocaína y las grandes cantidades que circulaban por sus fiestas, Freddie Mercury nunca fue un adicto. Solo tomaba cocaína para socializar, y nunca lo hacía de forma solitaria. Tampoco la consumía todos los días, ni dejaba que interfiriera con su trabajo o sus actuaciones. Peter Hinn, el encargado del equipo de Freddie desde siempre, recordó que en los años 70, cuando empezó a trabajar para el grupo, todos estaban en contra del consumo de drogas, especialmente Freddie Mercury. Sin embargo, todo cambió en los años 80, cuando la presión por ser una banda tan exitosa y estar continuamente de gira los llevó a modificar esa postura. Todos, excepto Brian May, empezaron a consumir drogas, pero nunca llegaron a ser tan extremos como otros grupos, como los Rolling Stones, por ejemplo. Además, nunca las consumieron durante sus actuaciones, a diferencia de lo que hicieron muchos otros grupos. Es cierto que a veces bebieron demasiado alcohol antes de los shows, pero eso ocurrió en muy contadas ocasiones. Aunque Freddie era un habitual de las sustancias en sus fiestas, hubo un momento en que decidió dejar las drogas, el alcohol y el tabaco de golpe. Este cambio fue abrupto en su vida y se produjo tras una noticia inesperada que irrumpió en su éxito. Su médico le recomendó dejar las drogas si quería vivir un poco más. En ese momento, el líder de Queen descubrió que tenía el VIH. Freddie Mercury, al igual que muchas otras personas que dieron positivo en la década de los 80, fue víctima de la enfermedad, además de ser víctima de los fracasos de sus propios gobiernos y del desprecio de sus ciudadanos. La indiferencia del gobierno ante la situación contribuyó a sellar su destino. Con el anuncio público sobre su enfermedad, Mercury visibilizó la larga y silenciosa lucha que había estado enfrentando durante años y confirmó los rumores sobre su salud que llevaban circulando en los medios desde hacía algún tiempo. Solo 3 personas conocían la situación directamente: su peluquero, el escritor Jim Houghton, con quien inició una relación en 1984 que duró 6 años, Mary Austin, el amor de su vida, su exnovia de juventud y amiga eterna, y Jim Beach, el manager de Queen. Aunque Freddie trató de ocultarlo lo más posible, cuando los síntomas y el deterioro de su salud se hicieron evidentes, decidió reunirse con el resto de los miembros de la banda
para informarles sobre lo que sucedía. A petición de Freddie, Brian May, Roger Taylor y Deacon mantuvieron en secreto su enfermedad, tanto de sus familias como de sus fanáticos. Es importante recordar que para el año 1991, los tratamientos aún eran incipientes. Se sabía poco sobre la enfermedad, y para aquellos que la contraían, la expectativa de vida era sinceramente muy baja. Según su pareja, el diagnóstico de Freddie fue en 1987, pero negó durante muchos años estar padeciendo la enfermedad, a pesar de los rumores que circulaban en la prensa británica y los cuestionamientos acerca de la suspensión de conciertos y giras de la banda. Lamentablemente, Freddie Mercury no vivió lo suficiente para ver el desarrollo de un tratamiento que podría haberle salvado la vida. A principios de la década de 1980, cuando la epidemia del VIH afectó por primera vez a algunos centros de población en Estados Unidos, el Reino Unido y otros lugares, los gobiernos no tomaron medidas de salud adecuadas. Los médicos detectaron inicialmente el virus en ciertos grupos de personas que ya eran estigmatizadas por otras razones, como hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres, usuarios de drogas, y debido al racismo, haitianos y haitianos estadounidenses. La respuesta inicial de salud pública asumió que muchas de estas personas habían contraído el virus debido a lo que, supuestamente, ya estaba mal con ellas. Según el gobierno, los homosexuales contraían el virus por conductas de riesgo, como tener múltiples parejas sexuales. Con esta visión, el VIH no se percibía como una amenaza para personas heterosexuales. La opinión de la comunidad médica sobre el VIH estaba tan influenciada por la idea de que era inherentemente un virus de gays, que al principio lo llamaron GRID, deficiencia inmunológica relacionada con los homosexuales. 2 años antes del diagnóstico, una encuesta del diario Los Angeles Times encontró que la mayoría de los estadounidenses apoyaban la cuarentena para personas VIH positivas, y el 42% estaba a favor de cerrar los bares gays. El problema no era solo la estigmatización, sino también la falta de información de salud pública sobre cómo practicar sexo seguro para minimizar o evitar el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. La realidad en esos tiempos era que los gobiernos y el público en general dejaron a las personas con VIH a su suerte, como si fuera una especie de castigo por sus preferencias sexuales. 2 años después de la crisis del SIDA, el gobierno de los Estados Unidos gastó más dinero investigando una misteriosa intoxicación en Chicago que causó la muerte de 7 personas que en la investigación del SIDA, que ya había cobrado cientos de vidas solo en los Estados Unidos. El primer informe sobre el VIH en el Reino Unido fue en 1981, pero no hubo pruebas para detectar el virus hasta 1985, y no existió un tratamiento realmente efectivo hasta 1996. En 1985, la primera ministra Margaret Thatcher intentó bloquear una campaña de salud pública que promovía el sexo seguro, creyendo que incentivaría a los adolescentes a tener relaciones sexuales, según ella, sin riesgo de infección. Después de esto, la catástrofe estalló, cobrando la vida de 36 millones de personas en todo el mundo, una cifra aproximada a la cantidad de muertes de la Primera Guerra Mundial. Todo esto dejó a Freddie Mercury y a otros hombres en una situación horrible de abandono. Mercury enfrentó no solo una enfermedad terminal, sino también la discriminación hacia las personas con VIH y SIDA. En medio de esta situación, se lanzó la canción Let Me Heart Again, Déjame entrar en tu corazón nuevamente, un tema grabado en uno de los mejores momentos de la banda, pero que permaneció inédito hasta 2014, cuando los fans de Queen pudieron escuchar nuevamente la voz de su ídolo. Su personalidad y logros ayudaron a que el mundo comprendiera que no importa quiénes somos, sino quiénes debemos ser. En las últimas estrofas de esta canción inédita, se escucha: Déjame entrar en tu corazón otra vez. Oye vida, déjame vivir. Luego la canción termina dejándonos con el corazón roto, deseando que Freddie pudiera haber vivido un poco más.
Más de 30 años después de su prematura partida, los seguidores de Freddie aún no tienen un lugar para llorarlo o recordarlo, ya que el paradero de sus cenizas sigue siendo un misterio. Se dijo que sus restos fueron esparcidos en su mansión de Garden Lodge, en el lago Le Mans de Suiza, pero nada ha sido confirmado. La banda, con su formación original, tocó por última vez en público el 9 de agosto de 1986, cuando Queen brindó un concierto ante al menos 120,000 personas en el Knebworth Park de Londres, durante el cierre de su gira Magic Tour, un día memorable que quedará en la historia como uno de los momentos más icónicos de la música, y del que muchos tuvieron la suerte de ser testigos. Aunque su muerte tomó por sorpresa a todos, muchos seguidores de Queen afirman que una canción en particular fue la forma de Mercury para despedirse. The show must go on. El show debe continuar, escrita y grabada en sus últimos meses de vida. En ella, Freddie narra una despedida inminente con un mensaje esperanzador. Mi corazón se rompe, mi maquillaje puede estar desmoronándose, pero la sonrisa aún permanece. Y es así, la vida de un prodigio artístico con una voz única que nos dejó decenas de canciones que hasta el día de hoy nos hacen palpitar el corazón, fue breve. Sin embargo, aunque nos duela, el show debe continuar. La vida de Freddie Mercury, aunque truncada de manera abrupta por el VIH, dejó una marca indeleble en el mundo de la música y en los corazones de millones de personas. Su habilidad para transformar el dolor en arte, su valentía al enfrentar una enfermedad que estaba rodeada de estigmas y temores, y su energía desbordante sobre el escenario son solo algunos de los aspectos que definen su legado. El impacto de Queen y, en particular, de Mercury, va más allá de su música. Fue un pionero en muchos sentidos, un hombre que vivió su vida de manera audaz y sin reservas, desafiando las expectativas de la sociedad, especialmente en una época en la que la homosexualidad estaba lejos de ser aceptada. A través de sus letras, sus actuaciones y su presencia en el escenario, transmitió un mensaje de autenticidad, valentía y libertad personal. A pesar de la tragedia que rodeó sus últimos años, Mercury nunca permitió que su enfermedad definiera su vida, sino que utilizó su plataforma para inspirar a otros a ser quienes realmente eran. Tras su muerte, el mundo del rock y de la música en general perdió una de sus figuras más icónicas, pero el legado de Freddie Mercury sí, no solo a través de sus canciones, sino también en la forma en que la sociedad comenzó a cambiar su percepción del VIH, las personas con la enfermedad y las comunidades marginadas en general. A medida que los años, la lucha contra el VIH-Sida avanzó, y la figura de Freddie Mercury se convirtió en un símbolo de la resistencia, la lucha y la esperanza para miles de personas alrededor del mundo que enfrentaban la misma enfermedad. Su vida también inspiró a generaciones futuras que crecieron con su música y su mensaje. Artistas de diferentes géneros musicales y culturas han hablado abiertamente sobre cómo Freddie Mercury y Queen influyeron en su trabajo y cómo la música de la banda les dio consuelo en momentos difíciles. La banda, incluso después de la partida de Freddie, ha continuado su legado con nuevas giras y nuevas interpretaciones de sus canciones, manteniendo viva su esencia y conectando a nuevas generaciones con la magia de su música. La figura de Freddie Mercury se convirtió con el tiempo en un símbolo de la diversidad, de la lucha contra la intolerancia y de la importancia de vivir sin miedo a ser uno mismo. A través de su vida y su arte, Freddie enseñó que la vida, a pesar de sus desafíos, debe ser vivida con pasión, con autenticidad y con un sentido de aventura que no se detenga ante los obstáculos. Todo esto, el legado de Freddie Mercury perdura, y siempre habrá un rincón del mundo donde su música siga sonando y su mensaje siga siendo una fuente de inspiración. La historia de Freddie Mercury no solo es la de un músico legendario, sino también la de un ser humano excepcional que, a pesar de sus demonios personales y las dificultades que enfrentó, nunca dejó de brillar.
En cada nota, en cada letra, en cada presentación en vivo, Mercury sigue siendo eterno, un verdadero icono cuya influencia sigue transformando el mundo de la música y de personas que se sienten tocadas por su arte y su vida. Y aunque él ya no esté físicamente entre nosotros, su espíritu y su legado seguirán siendo parte de la historia de la música por siempre. El impacto de Freddie Mercury no solo residió en su capacidad para crear música que trascendiera generaciones, sino en su habilidad para conectar con las personas de una manera única. Cada vez que subía al escenario, no solo interpretaba canciones, se entregaba por completo, compartiendo su alma con el público. Esa entrega, esa pasión, es lo que lo hizo inolvidable. Freddie Mercury no solo era un cantante, era un ser humano que entendía el poder de la música para curar, para alentar y para unir a las personas. Esa es una de las razones por las cuales, más de 3 décadas después de su muerte, su legado sigue siendo tan relevante. Si bien los temas de su vida personal, como su orientación sexual, su lucha contra el VIH y las dificultades emocionales que atravesó, fueron en muchos momentos ocultados o minimizados por la sociedad y los medios de comunicación, Freddie nunca permitió que esos aspectos opacaran su mensaje. Su vida fue un testimonio de resiliencia y autenticidad. En su música, en sus letras, se reflejaba un que, a pesar de las adversidades, seguía siendo fiel a sí mismo. Esa capacidad para no ceder a las presiones sociales, quien realmente era, es lo que inspiró a tantas personas a lo largo de los años. En la actualidad, los temas que Freddie tocó en sus canciones siguen siendo universales. El amor, la libertad, la lucha por la identidad, la pasión y la búsqueda de la felicidad. Canciones como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, Somebody to Love y Radio Gaga siguen siendo himnos que inspiran tanto a los jóvenes como a los adultos. La música de Queen y la presencia de Freddie en el escenario siguen siendo referencias clave para quienes buscan autenticidad en el arte. La capacidad de Mercury para mezclar géneros, su inconfundible estilo vocal y su presencia carismática en cada interpretación hicieron de Queen una banda única que nunca pasó desapercibida. Freddie Mercury, con su visión artística y su increíble talento, elevó la música rock a nuevas alturas. Su vida también fue un reflejo de los desafíos que enfrentó la comunidad LGBTQ+ durante las décadas de los 70 y 80. Aunque su sexualidad fue siempre una parte importante de su identidad, él nunca permitió que la definición de su ser se redujera solo a su orientación sexual. Su vida y su música eran un claro mensaje de que todos debemos vivir nuestra verdad sin las expectativas o prejuicios de los demás. Aunque en sus últimos años la lucha contra el VIH fue una batalla que luchó en gran medida en solitario, la forma en que la abordó públicamente, sin ocultarlo, ayudó a arrojar luz sobre la crisis del SIDA y contribuyó a generar conciencia sobre la enfermedad. Hoy, Freddie Mercury sigue siendo una figura clave en la lucha por los derechos de las personas LGBTQ+ y por la concienciación sobre el VIH-SIDA. La relación que tuvo con los miembros de Queen también fue fundamental para su éxito. Si bien era una estrella por derecho propio, el apoyo y la colaboración con Brian May, Roger Taylor y John Deacon fueron esenciales para que Queen alcanzara su máximo potencial. Juntos, crearon una química musical que no solo les permitió innovar, sino también mantenerse a la vanguardia de la música en una época en la que la industria cambiaba rápidamente. La unidad de la banda fue clave para el éxito de Queen, pero también lo fue el enfoque individual de cada miembro, y Freddie Mercury fue, sin duda, el alma de esa magia.